Ya estamos al aire. Ya estamos Gracias. al aire, ahora sí. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Ajuste de Tiempo. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020 y tenemos hoy, lunes, un programa muy especial. Por única ocasión, sin cortes de tiempo, sin cortes comerciales, sin streaming, completamente en vivo. Vía Google Hangouts, desde su estudio personal en su casa en la Ciudad de México, a un hombre al que ayer conocí mejor a través de las palabras plasmadas por muchas y muchos de quienes le conocen, en un homenaje que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, le rinde con un libro llamado Semblanzas. Es necesario aclarar que este homenaje es una rara perla, ya que no es común que la UNAM haga homenajes y menos a un actor político. Sin embargo, don Porfirio Muñoz Ledo no es cualquier político. Formado en la UNAM y en la Sorbona, ha sido docente, diplomático, pero sobre todo una potente e inteligente voz de disrupción en el escenario político nacional y actor central de cambios profundos en la vida nacional. Sin más preámbulos, yo le agradezco a don Porfirio Muñoz Ledo su presencia en Ajuste de Tiempo. Bienvenido y muchas gracias, diputado Muñoz Ledo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto volverte a ver aquí, aunque sea una imagen virtual. Muchas gracias, don Porfirio, y gracias por permitirnos entrar en su casa vía Adictivo Radio desde el 90.3 de FM en Torreón, Coahuila, parte de GPS Media, ubicado en Boulevard Independencia número 300. Y, don Porfirio, es una tradición para nosotros en Ajuste de Tiempo compartir dos datos, las efemérides del día, muy breves, que publica en su portal la Secretaría de Educación Pública, y también un dato de un día como hoy, que es una curación de algunos eventos históricos, y empezamos con un día como hoy, si usted me lo permite. Perfecto. En 1941, un 4 de mayo, en España se retira de la Sociedad de las Naciones. Un 4 de mayo también de 1976, en Madrid, España, se funda el diario El País. Y un día como hoy, 4 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, un avión argentino hunde mediante un misil al destructor Sheffield, la nave más moderna de la flota británica. Estos datos son un pretexto, don Porfirio, para platicar un poco sobre estos eventos que estoy seguro que usted recuerda. Usted fue actor central en esos momentos en las Naciones Unidas, si no me equivoco. Claro, ahí estuve en algunos de esos momentos, no en todos. La verdad es que un periodo bastante importante de mi vida, en total unos 14 años, fui diplomático. Sí. Por lo tanto, soy una gente que ha vivido seguidos 15 años de su vida en el extranjero, lo que me ha sido de gran utilidad, de gran enseñanza. Pero dijiste un dato de efemérides que creo que te faltó. Uno, sí. El 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, fue el día que empezó la huelga en Chicago. Así y es. El 4 de mayo nos mataron. Así es. Sí, sí. El incidente ocurre el 4 de mayo. Se le llama el primero en referencia al inicio del movimiento, no a la matanza. Yo creo que es el acontecimiento histórico más importante, el 4 de mayo. Así es. En la plana. Bueno, ¿qué quisieras que platicara y que te dijera respecto de mi vida? Yo le quisiera hacer varias preguntas. La primera es la siguiente. La política es un deporte de contacto. ¿Qué tanto afecta Twitter al extirpar ese contacto humano? Bueno, primero llamarle deporte me parece una metáfora inapropiada, porque entonces un gran político es el señor Lionel Messi y te gana por goles. Es una metáfora, bueno, singular, no desechable, pero en esencia la política no es un deporte. La política es la vida del ciudadano en sociedad. Viene la palabra griega, que sabemos es polis,
que es la comunidad humana. Una comunidad humana que está expresando en decisiones obligatorias para todos. En la escuela aprendimos que había normas religiosas, aquellas son ordenadas por una autoridad eclesiástica a la que tú perteneces. También es el consenso entre los fieles. Otras son las morales, aquellas que te dicta tu conciencia, y la sanción es tu propia conciencia. Y las jurídicas, que son el marco obligatorio en el que vivimos, que son las leyes expedidas por las autoridades representativas. Entonces, hay una moral, para mí, que es muy importante, porque está constituida de principios y de valores que tú aceptas. Por eso hablo de una política de principios. La que no lo es, sí puede convertirse en un deporte, y en un feo deporte. ¿Sí? Claro. Porque es el engaño, es la falsedad de la representación, es el despotismo a veces, porque el Estado no es democrático, sino autocrático. Yo prefiero la dimensión moral de las cosas, que tiene que ver, te digo, con valores y principios. Por ejemplo, he dicho, lo que está en ninguna ley está de ningún lado, que la política debe ser un ejercicio de congruencia, porque la política comporta también símbolos humanos, líderes, ¿sí? Incluso paradigmáticos. Y ellos lo son en la medida que tienen una actitud fundamental, conocida por todos, que permite seguidores. Yo te puedo hablar de Mahatma Gandhi, por ejemplo. Es una lección de congruencia. El pacifismo para lograr la libertad. Es un personaje irrepetible. Jamás provocó un acto de violencia, aunque lo retaron y hubo muchas matanzas. Otro símbolo occidental, por ejemplo, es Winston Churchill, sobre el cual acabo de ver una película, porque fue un hombre, siendo jefe de gobierno, que tuvo la consistencia y la aceptación unánime de la población para la defensa de su país en la época de la guerra. Y así podría seguir históricamente con otros símbolos, porque los símbolos religiosos, ¿sabes?, son también moral. El cristianismo no es propiamente una religión, es una moral y tiene dimensión religiosas varias. ¿Qué tanto, sí, si me permite usted, qué tanto en las redes sociales, digitales, como Twitter, en donde se experimenta la política o la comunicación política, más bien dicho, en nuestro país y en el mundo, qué tanto pervierten este ejercicio político? ¿Las redes? No. Las redes. Mira, las redes no pervierten. Lo que hay es una perversión del que la recibe, no sé si me explique. Sí. Tú dirás, para los jóvenes pueden ser perturbadoras, tal vez, pero también tienen una ventaja. La moral o tus decisiones personales, tienes atrás de ellas un número de opciones más grande. Es decir, el que oigas un correo, un programa que alienta la homosexualidad, lo que es legítimo, no por eso te vas a convertir en homosexual. Tú tienes que recibir esos mensajes. Hoy tienes una ventaja que te enriquece. Yo a veces que veo las redes, mira, como tengo, empiezo a ver papeles para conformar, para diferir o discernir lo que se está diciendo. Las fuentes que vienen de las redes son datos, informaciones y posiciones que te enriquecen, porque la toma de posición individual, personal, ciudadana frente a un fenómeno viene de la Ilustración en el siglo XVIII. Todos los principios, división de poderes, soberanía popular, concepto mismo de nación, culminan con la Revolución Francesa, y fue la época precisamente
empezaron a divulgar los libros. Nadie ignora, por ejemplo, que en la colonia española no se aceptaba que llegaran libros aquí a América porque se basaban en el dogma que permitía y justificaba la dominación, y fue precisamente Miguel Hidalgo se destacó, no por ser el primero, sino el más notorio, que leía libros justamente sobre el pensamiento ilustrado. Los libros fueron el vehículo para alentar la liberación. Diputado don Porfirio, usted habla de la ilustración y me hace recordar este libro, Semblanzas, en donde lo cita uno de sus compañeros, cuando en uno de sus discursos usted habla de Morelos también y por qué es el siervo de la nación por la Constitución de Apatzingán. Y cómo no. Es una figura admirable, porque sin saberlo él, es un precursor, es un hombre de ideas muy avanzadas. No solamente es un militar, sino es un militar con ideas sobre la nación. Por ejemplo, en los sentimientos de la nación, texto muy importante, dice que la sociedad debe promover con todo su poder la educación. Esto es fundamental. Es la norma de todo gobierno y si no la cumple, está faltando un principio fundamental. Todo su poder. Lo que no se ha hecho ni siquiera, pero aproximadamente en la época del general Lázaro Cárdenas. Tiene otra idea precursora que es muy importante. No reconoce jurídicamente la colonia española porque dice que no puede haber un poder legítimo basado en la guerra, en el combate armado, que es un principio que después recoge las Naciones Unidas, que es que la conquista no da derechos. Eso es muy importante. Y que hay un fundamento nacional, social y popular para construir un Estado. Diputado, usted actualmente es diputado federal y usted ha sido diputado y senador, usted ha sido parlamentario, Porfirio el parlamentario. Recuerdo que también el comunicador político, cito a Leonardo Curcio, quien habla de este momento de las redes y de la globalidad, y hablan de una mente que habla de la profesionalización del aparato público y del Parlamento. Usted en el 97, sin mal, creo recordar, ante el presidente Ernesto Zedillo, siendo usted presidente del PRD, le responde, nosotros, citando la Constitución de Cádiz, tengo entendido, nosotros somos más que vos. El pacto de Aragón. El pacto de Aragón. Exactamente. ¿Nos puede decir las palabras que son tan significativas? Porque las han citado varias veces en esta semblanza y últimamente las he leído y releído sobre su posicionamiento como un hombre que suma, que quiere acuerdos, que quiere la igualdad, y también en ese sentido hablan sobre su trabajo en la construcción de la Constitución de la Ciudad de México y en el tema de que el Congreso debe estar representado después de la elección por el 50% de mujeres y 50% de hombres, y esto solamente sucede en Suecia hasta el 2018 que fue elaborado este artículo. Vaya, a lo que quiero llegar es, Porfirio Muñoz Ledo ha sido, como secretario de Educación Pública, como secretario del Trabajo y Previsión Social, en diferentes etapas de la historia de México, un hombre de suma y de acuerdos, de escuchar otras voces. ¿Me permites? ¿Qué opina? Sí, es que dejaste volando lo del Pacto de Aragón. Ajá. Que dice a la letra, nosotros somos tanto como vos, pero juntos valemos más que vos. Es un acuerdo claro de la Baja Edad Media, donde todas las relaciones eran pactuales. No hay una ley, sobre todo si se pactaba entre estados, reinos. Entonces la fusión, ¿sí?, con el reinado de Aragón, que en realidad Aragón y Cataluña. Entonces, bueno, de la Castilla del otro lado.
Entonces ahí es claro que un principio de igualdad y un principio democrático. Juntos valemos más que uno. Ahora, dicho al presidente de la República, en una época que predominaba lo que Enrique Krause llama el gobierno imperial, la presidencia imperial, pues parecía un inmenso desacate. Y bueno, fue el discurso. Lograr que se me reconociera como presidente de la Cámara y por lo tanto del Congreso fue una lucha que se ha narrado en varios libros. A pesar de que tomamos en 97 la mayoría, los partidos de oposición, que era entonces el PRD al que yo pertenecía, era el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el propio PAN, hicimos una mayoría de 2 votos, pero no una mayoría, 2 minorías de 40. Claro. Ninguna era mayoría. Entonces el PRI de entonces quiso mantener la presidencia de la Cámara porque sostuvo que eran mayoría y no lo eran. La mayoría es la mitad más 1. Nosotros sosteníamos que eran la primera minoría. Entonces sí. Eso fue legalmente. Fue una batalla ideológica, conceptual. Recuerdo una caricatura de la época en donde yo llevo el círculo y el presidente del PRD, que fue luego gobernador de Tabasco, Arturo Muñiz, llevaba un cuadrado, ¿no? Que tiene razón, el círculo o el cuadrado. Y finalmente ganó el círculo. Nos tuvieron que reconocer, porque ellos no eran mayoría. Y no podían y no nos dejamos seguir presidiendo la Cámara. Ese fue. ¿Qué paralelismos, disculpe, qué paralelismos encuentra usted como diputado en aquel entonces y como diputado actualmente? Con las cámaras, con el Congreso, bueno, con ese ambiente. Ten en cuenta que lo que vivimos ahora es una concreción, un resultado de la transición democrática. Primero, las cámaras en la época de... Bueno, primero las cámaras fueron beligerantes a partir del 88. Por ejemplo, fue otro dato que protagonicé, la famosa interpelación a Miguel de Madrid. Esa es la primera. Es claro, él, como se llama, en el discurso del 88, el discurso presidencial, obviamente traía en el informe, en la parte final, que se llama el mensaje, tenía que hablar del proceso electoral. No lo tocó, digamos, en la parte del informe que se refiere a la Secretaría de Gobernación. Ahí no lo iba a poner, obviamente lo iba a poner en el informe. Entonces, nosotros siempre se repartía escrito entre los diputados, la ponían en los curules, pero esta vez no la pusieron. Nosotros teníamos el acuerdo, ellos lo supieron, siempre se enteran de las cosas, que habíamos comisionado o designado a varios diputados para que cuando hubiera un dato dudoso o reprochable, ¿sí?, o mentiroso, simplemente se pararan y dijeran, esto está falso. Entonces no lo repartieron. Entonces algunos se pararon en párrafos que no eran muy claros, pero no llegó a armarse un movimiento general hasta que llegó el comentario uniforme. En el momento que él, por lógica, va a caer en las elecciones, yo empiezo a moverme hoy al extremo del banco, digamos de la bancada, para poder salir al corredor. Entonces, ¿cuándo va a empezar? Levanto la mano. Ciudadano presidente. Creían que me dirigía a de la Madrid, el presidente de la República. No. El presidente de la Cámara. Existe el presidente de la Cámara, que un guanajuatense abogado. Y entonces, él tenía un prescrito, sabían todo, que me contestaba como le dije, ciudadano presidente, o sea, ¿me permite usted interpelar al orador? Pretiene, pues si el orador no lo acepta, no te puede interpelar, ¿eh? Así es. Acepta usted la interpelación. Y no me dejó hablar. Entonces salí de plano al corredor y empecé a leer un
texto muy fuerte, que era muy breve, y no se sueltan las gentes una alud de personas que obviamente no eran el público que estaba en las tribunas arriba, sino que eran gentes de las policías. Correcto. Unos del ejército, rapaditos, y a título de que son los periodistas, se me vienen en más y ocupan el corredor central por el cual él iba a salir, lo bloquean. Entonces yo salgo para ausentarme, como ya estábamos acordados de que después de que yo hablara, los representantes del Frente Democrático Nacional iban a salir atrás de mí. Sí. Ya estaba planeado y lo sabía. Se adelantan. Entonces, yo tengo que dar marcha atrás y hacer un llamado a mis compañeros que me sigan. Entonces, hay una mezcla de policías, de informantes, diputados, senadores. Se hace un verdadero tumulto, ¿verdad? Sí. En la salida de la Cámara. Y bueno, los del PRI... Que nunca visto en la historia. No, los del PRI dicen que me tiraron de patadas. Un gobernador. Otros me tomaron amistosamente, pero como recriminándome. Y bueno, mentadas, todos en el camino. Del PRI. De todo. Sí, claro, de diputado. Bueno, finalmente salí. Ayer me habló para una entrevista el periodista Miguel Reyes Razo. Sí. Que fue el periodista que abrió conmigo y que me venía tomando uno de los brazos. Salí como si flotara. Yo recuerdo que hubo momentos en que no pisaba yo. Lo sacaron. No me sacaron en hombros, pero casi. Ya no pisaba yo. Un tumulto. Y luego pues ya a la puerta y nos salimos. Eso fue, creo, un gesto de gran rebeldía. Ahora, se explica el temor de Miguel de la Madrid, que había sido compañero mío de escuela y teníamos muchos amigos en común. Siempre diferimos en materia política y él dedicaba más bien al económico. Pues trabajó toda su vida en el Banco de México. Entonces, a algún amigo le dije que lo que había que hacer con Miguel era darle de nalgadas, pero primero había que quitarle la banda. Entonces, Miguel creía que lo iba yo a hacer, iba a subir. Bueno, si me hubieran dejado a lo mejor, le iba yo a quitar de darle nalgadas. Eso le llegó y se asustó. ¿A quién más hubiera usted, o a quién más nalgaría de la escena nacional lo hubiera usted agarrado en nalgadas? A muchos. Y es poco para algunos. Yo creo ya lo creo. A los últimos gobiernos fueron nefastos para el país. Ya lo creo. El de Peña, los dos del PAN, fue tremendo. Diputado, ¿qué nos puede decir ante la polarización? Es una pregunta obligada que seguramente quienes nos están escuchando en Ajuste de Tiempo, este programa que se llama Ajuste de Tiempo a propósito de esas algunas agendas que preparé yo personalmente de medios cuando así lo compartí en un blog. Tuve la oportunidad de participar en su campaña para presidente de la República en el año 2000 por el PAN e incluíamos en esas apretadas por... Fue la Nueva República lo que... La Nueva República, así es. Empezó a través del único partido que la apoyó, porque hay una confusión, se dice que yo cambié varias veces de partido. No, en la política plural mexicana varios partidos pueden apoyar a una persona. No sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me apoyaron en distintas elecciones 1, 2, 3 partidos que eran del Frente Democrático Nacional, etcétera. El ingeniero Cárdenas en sus distintas postulaciones suman 9 partidos que lo apoyaron. Así es. Eso no significa pertenecer a diversos partidos, sino que diversos partidos coinciden en tu persona. Es muy importante. Así es. Y a propósito de eso, recuerdo un episodio que cito en aquella entrada del blog, que yo tuve la oportunidad de vivirlo. Ya yo y mucha gente lo seguíamos
por su habilidad con el uso del lenguaje. Y recuerdo que en aquella ocasión Armando Labra, subsecretario de Gobernación, había hecho algunos dichos sobre usted, y usted entró diciendo algo sobre Armando Labra, no sé si lo recuerda. No recuerdo. No. Usted llegó diciendo Nueva República, bueno, ¿dónde? Era un salón de un acto muy cerca del Café La Habana, en un lugar de eventos en la Ciudad de México, naturalmente. En la Avenida Morelos todavía, terminando la Avenida Morelos, llegando a Bucareli. Así es, y estábamos congregados ahí bastantes periodistas, simpatizantes, integrantes de Nueva República, y usted llegó como relámpago, así como dice Sun Tzu o Azorín en El Político, y dijo: Armando Labra, que seguimos avanzando. Y soltaron la carcajada todos los representantes de los medios de comunicación, porque fue muy puntual su aseveración en aquel momento. ¿Qué dice? Haciendo referencia. Armando Labra, que seguimos avanzando. Como diciendo... No, hombre, lo del Quijote. Así es. Perros ladran, luego avanzamos. Yo jugué, que lo he hecho muchas veces, con el nombre. Dije, así, Armando ladra, luego avanzamos. Luego avanzamos. Y en una portada que recuerdo de Proceso, en donde tuvo también usted un desencuentro con el subcomandante Marcos, lo citaron como zapatista a tus zapatos. Bueno, no, es complicado eso. Yo como presidente del partido, visitamos Cuauhtémoc y yo al comandante, ¿no? Hubo una reunión y fuimos varios del comité ejecutivo, pero él no quiso hablar conmigo porque detestaba a los partidos, estaba contra los partidos y no quería ser una excepción. Es muy importante eso. Ahora, ¿por qué le dije eso? Porque hubo enviados del PRD con él, recuerdo los nombres, y le ofrecieron que en los 30 y tantos municipios de la sierra que estaban bajo su control, pudiéramos hacer una planilla para que participaran en las elecciones nacionales y por lo tanto en el Congreso. Era muy importante como postura. No recuerdo el número, quizás estoy de los que van de Ocosingo para allá. Entonces le dijimos, le van a decir, mira, tú propon los presidentes municipales, los candidatos. Tú no puedes participar en las elecciones. Nosotros los asumimos sin discutir. El territorio que tú mandas, los diputados van a ser tuyos, federal. Y eso va a incorporar el movimiento a una corriente. Él no quiso eso porque tenía otro proyecto. Primero, era un iconoclasta. Iconoclasta es el que rompe íconos, es decir, figuras sagradas. Entonces, él estaba contra los partidos. Él está todavía, y tiene sus grandes razones, contra el sistema político, contra la Constitución en sus partes. Entonces él no quiso. Entonces hubo una polémica. Entonces, es una frase no injuriosa. Entonces él quería controlar sus famosos caracoles, tener regiones o zonas bajo su control militar y político, y no quería que se incorporara al sistema político general. Era su razón, sigue siendo su razón. Entonces y creó organismos paralelos en el municipio, se llaman los caracoles. Así es. Hoy en día, don Porfirio, vemos pues un cambio político muy importante en el país, y hay mucha gente que se encuentra tal vez molesta con el sistema de partidos políticos, decepcionada de la clase política, de los actores políticos, actrices políticos. ¿Qué nos puede decir usted a los ciudadanas y ciudadanos que estamos cansados de esta cuestión a la que usted alude también en cuestión de tiempos oficiales, en donde se pervirtió
el tiempo oficial a los partidos en una producción como si fuera una venta de productos, como si estuviéramos vendiendo refrescos, en vez de compartir un mensaje ideológico, de compartir un mensaje válido, nutritivo, ilustrado de los partidos políticos. ¿Y qué nos puede decir hoy en día, en donde tenemos pues varias fuerzas nuevas y otras que se están resquebrajando? Sí, bueno, estamos en una época de cambio. Primero, ya el sistema estaba muy corrupto y muy inapropiado para representar el sentir popular. Después de que nosotros quisimos crear una nueva república, ocurrió que la unidad de partidos que habíamos logrado se repartió en el pastel, ¿me entiendes? En vez de conseguir una nueva legalidad. La partidocracia, ese fenómeno que ocurrió en la parte final del neoliberalismo, desde luego con Fox y con Calderón, que empezaron a comprar a los gobernadores con mejores obras o más dinero a cambio de que ellos controlaran, ¿sí?, a los diputados. Entonces se creó un sistema muy curioso y muy anormal, que es que se repartieron toda la Cámara. Se repartieron chambas, se repartieron ingresos, se repartieron moches. Y se creó un sistema muy corrupto que llamó la partidocracia. Al recuperar nosotros la mayoría, propusimos, siendo yo presidente del Congreso, expresamente una reforma integral del Congreso. Y empezamos. Sí. Uno de los temas fue, por ejemplo, la imparcialidad de los servidores públicos, porque ellos, que el PAN tenía unas gentes en un servicio, otro el otro, y otro tenía el PRD. Entonces lo que hicimos fue, había, por ejemplo, centros de estudio, más de 300 investigadores, supuestamente, de los cuales muy pocos trabajaban. Entonces, todo eso lo empezamos a unificar en un solo instituto parlamentario y en un centro de finanzas públicas. Entonces, ¿cómo se llama? Vimos la capacidad de cada quien, y de 38 gentes en un centro, los que justificaban, se quedaron 7, por ejemplo. Entonces hicimos por primera vez en el Congreso, y yo creo que en el país, aunque hay sistemas de carrera, 2 concursos. Uno entre los que estaban, ¿sí? Sí. De los cuales quedaron 7. Y luego un nuevo concurso que ya terminó para poner en ¿cómo se llama? A la oportunidad y competencia de gentes. Y todas esas vacantes se llenaron por concurso. Correcto. Ocurrió que mucho más de lo que esperábamos, cerca de 1,000 o más de 1,000, ¿cómo se llama?, concursantes hubo. Y la tercera parte tenía doctorado. Esto revela otro hecho, que hay falta, obviamente, de oportunidades. De oportunidades. Es la primera vez que todos los asesores de la Cámara fueron sujetos. Diputado, usted habla de la partidocracia como uno de los fenómenos que en la etapa final del neoliberalismo, y hoy estamos viviendo una etapa de cambios, un momento de cambios profundos. Podemos caer, y esta es una pregunta que me han hecho a mí para que le haga yo a usted también, a través de mí, podemos caer en el exceso también, por otro lado, en donde no se reparte absolutamente nada de manera inequitativa, no se toma en cuenta a los gobernadores, al Congreso, al Congreso, a la Cámara de Diputados, para la configuración del presupuesto. ¿Es posible que esto suceda en este sistema? Porque, bueno, no estamos en un sistema bipartidista como el que hablaba, creo, su maestro Maurice Verguer en la Sorbona, en París. Estamos en otro momento. Entonces, ¿podemos caer en ese exceso en donde una sola persona, en este caso llamado el presidente de la República, maneje y controle el presupuesto? Bueno, desde luego que ya se impidió. Había un proyecto de ley hacendaria donde, por una pequeña reforma,
un artículo, el presidente de la República podía conformar y aprobar o hacer aprobar el presupuesto por sí solo, por sí mismo. Esto ya se impidió. Es decir, correcto, ya hay la intervención de la Cámara y ya está. Ya se recibió el proyecto y está estudiándose por la Comisión del Presupuesto. Nosotros invocamos la soberanía del Congreso y el hecho de que históricamente la Cámara de Diputados, los parlamentos, nacieron para aprobar el presupuesto. Es lo que se llama la Carta de 1215. A la corona, como vemos en las películas, lo sostenían los varones. La corona era una institución carísima. Sí. Entonces, los varones pactaron con el rey que le daban el dinero para sostener ejército, para sostener gastos reales, para sostener toda ostentación, siempre y cuando ellos aprobaran el presupuesto. Yo tengo dinero, pero es la esencia de la Carta Magna, es un documento histórico fundamental, porque ahí nace el Parlamento. Lo digo de modo muy claro. El Parlamento en el mundo nació para controlar los gastos del rey. Ese es. No le puedes quitar al Parlamento esa función porque lo destruye. Pues es destruir el Parlamento. Claro, es la razón de ser del Parlamento o de la Casa de Diputados. Esa intentó. Muñoz Ledo, ¿es un diputado sin Parlamento o tiene Parlamento con qué? Bueno, es una vieja frase de Lorenzo Mier cuando era yo senador. Y así es. Porfirio es un senador sin Senado. Sin Senado, así es. El caso. Pero existe una Cámara de Diputados muy robusta. No es como entonces una Cámara de miembros que eran todos en prisa, los dos nuestros, los primeros senadores de oposición en la historia, Eugenio Martínez y yo, que bueno, lo desafiamos, pero sin efectos prácticos. Ganamos todos los debates, pero perdíamos todas las votaciones. Ahora no es así. Tenemos una alianza que se llama Juntos Hacemos Historia, que no solamente es Morena, es también el Partido del Trabajo y el Partido Contra Social, que ahora se nos ha adherido el Partido Verde. Con ellos casi tenemos mayoría constitucional. Podemos reformar la Constitución con alguna o pocas alianzas, pero tenemos mayoría para aprobar las leyes. Entonces yo no veo la razón práctica por la cual se quieran dar facultades extraordinarias al Ejecutivo en materia presupuestal, si teniendo la mayoría de todo lo va a obtener. Es innecesario. Es innecesario. Pero además da una mala señal. Sin duda. Quiere rascar, dice además, bueno, el presidente tiene hoy mayoría, ¿por qué quiere reforma esta ley? La única explicación es que él teme, la gente piensa, perder la mayoría. Estaban dando un mensaje negativo, al contrario, a las próximas elecciones. Él debiera, y ya lo está haciendo, así lo entiendo, respetar el marco constitucional y dar la impresión de que tiene toda la seguridad de que se van a ganar las próximas elecciones, para que entonces tenga esa mayoría. Yo le quiero hacer una pregunta, le quiero hacer dos preguntas antes de pasar. Bueno, no, de una vez le quiero hacer el cuestionario para conocer mejor a una persona que se lo adjudican erróneamente a Marcel Proust, pero que después en un programa de entrevistas francés, tengo entendido que se llamaba Apóstrofe, cuyo anfitrión era Bernard Pivot, un entrevistador famoso, les hacía este cuestionario a sus personajes y a sus invitados. Y yo quisiera hacerle estas preguntas a usted. Son más bien preguntas personales que nos permiten conocerlo mejor. ¿Qué tiene que ver Marcel Proust en esto? Solamente que se le adjudica la autoría, pero no es un cuestionario cuya autoría se le adjudique a alguien en particular. Eso se ha descubierto. Él solamente lo contestó y era un ejercicio de la época en donde él participó. Marcel Proust era, digamos, un escritor que, ¿cómo se llama?,
que retrataba a la persona en su paisaje, es decir, los detalles, el gusto que tenía, lo que lo rodeaba, en mucho detalle, que es extremadamente interesante. A usted le encanta la pintura. Yo sé, yo entiendo que usted es un admirador de la pintura y yo le quiero preguntar, ¿cuál es? Lo importante arte para mí es la pintura y, bueno, derivadamente la escultura. Me considero realmente no solamente un fanático de la pintura, sino un conocedor de la pintura, porque la vida me ha permitido viajar muchísimas veces, y en ciudades europeas o norteamericanas como Nueva York o Los Ángeles, he acudido a un número inmenso de museos. Es más, tengo todo un sector aquí en mi biblioteca importantísimo, que son puros libros de arte, y luego tengo otros de arte antiguo, y yo los saco con frecuencia. Tengo mis admiraciones. Yo podría haber dado una conferencia de pintura universal, pero usted daba una entrevista hace días en donde decía que estaba releyendo y viendo películas, y sobre todo esto tiene que ver las preguntas que le quiero hacer. Así. Don Porfirio Muñoz Ledo, ¿cuál es su palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Cualquier leperada. ¿Qué es lo que más le causa placer? Una combinación de amor y de inteligencia. ¿Qué es a Porfirio Muñoz Ledo lo que más le desagrada? La traición. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer le produce? Obviamente la música. Cierto tipo de música. ¿Cómo cuál? Un relajante, sí. Un estimulante. Sin duda. Sí, un estimulante pues es Mozart, es Beethoven. Un relajante es Debussy, es Mahler, sí, es otra cosa. ¿Cuál es el sonido o ruido que le aborrece escuchar? La estridencia. ¿Porfirio Muñoz Ledo tiene una grosería favorita? No, porque la única grosería que es eficaz es la del dominio popular. Uno no habla un idioma si no sabe injuriar. Correcto. Es muy importante. Desde luego en el castellano hay muchas formas de injuriar, de los españoles, que hemos adoptado algunas, pero hay formas de injuriar mexicanas. En México la injuria está en el tonito, como dicen, en el tono. Así es, la forma hacia el fondo. Y bueno, para decir las palabras, yo te voy a decir, oye, no seas cabrón, te lo estoy diciendo amistosamente, pero si me enojo, así es. Te digo, hijo de... ¿Me entiendes? Así es, el tono. El tono es la injuria. Las mismas palabras las puedes usar amistosamente. Sin duda, don Porfirio, aparte de su profesión, ¿qué otra profesión le hubiese gustado ejercer? La de actor. ¿Le hubiera gustado ser actor? ¿O cuál otra, perdón? La de pintor. Yo no tengo condiciones para ser pintor. A mí me gusta la pintura y la poesía. Poesía lo intenté en la adolescencia, pero admiro tanto a la poesía que no me sentía digno de ella. Hice escrito. La pintura yo no tenía facultades, ni las tengo para ello, pero la actuación era muy importante. Yo pensaba antes de morir, que me ha ido el tiempo, desde luego yo fui campeón de oratoria y de declamación. Sí. Entonces, yo tengo poesía favorita que yo se me va olvidando por recitar. Yo tengo pensado un recital con cinco autores latinoamericanos, por ejemplo, y tengo un recital
pensado con 4 poetas franceses, ¿me entiendes? Es un idioma que manejo, digamos. Entonces, la actuación es muy importante porque la expresión física y la elocuencia y el buen hablar son parte de una vida pública, ¿me entiendes? Sin duda, don Porfirio Muñoz Ledo, le quiero hacer 2 preguntas más. ¿Qué profesión nunca ejercería? La de enterrador. Correcto. Y la décima. En Francia se llama croque-mort, que quiere decir mastica muertos. Oh, entonces, esa no. Si el cielo existiera y se encontrara a Dios en la puerta, ¿qué le gustaría que le dijera a Dios al llegar? A mí, ¿qué hubo? Así es. Me gustaría que me dijera, ¿qué hubo, man? Así, con esa familiaridad. Con eso. Don Porfirio Muñoz Ledo, me pasó toda una anécdota en Buenos Aires. Fui con un amigo y un argentino a visitar la tumba de Evita Perón, que es un recorrido indispensable, aunque es una cosa pequeña, pero tiene enorme recuerdo. Entonces, cuando iba a llegar, había un celador con llaves, tipo de unos 40, 50 años, muy serio. Obviamente había cosas que preguntamos, oiga, ¿la tumba de Evita Perón está aquí o allá? Me dijo, aquí. Entonces le dije, ¿por qué quiere usted esas llaves? ¿Cree que es San Pedro? El argentino dijo, no, hombre, que es San Pedro. Yo soy Dios. Soy el que lo recibe aquí, chistosísimo. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo lo saludo con cordialidad, ¿sí? Pero con confianza, ¿sí? Entonces aquí sería un ¿qué hubo, mano? ¿Cómo estás? ¿Sí? Así. ¿Qué te trae, mano? ¿Qué te trae? ¿Qué tenías pensado para mí? Pero una actitud muy familiar, muy familiar. De camaradería y cálido. Bueno, yo le digo que Dios no existe, como dijo el compañero Guillermo. ¿Quién fue el que dijo? Sarco. ¿Quién dijo Dios no existe? El Reforma. Ahí se llama. El Nigromante. El Nigromante. Exacto. Ignacio Ramírez. El mural de Diego Rivera. De Diego Rivera, que se lo quitaron. No, yo digo Dios es una metáfora. Es una metáfora. La metáfora es un símbolo que expresa muchas cosas, ¿no? Que comprende. Es la más grande metáfora, ¿sí? De algo que no conocemos y que aspiramos, la mayor parte de los humanos, que si hay un más allá, esto tenga un significado, un sentido, pero es una metáfora. Yo Don Porfirio, no la comparto mucho. Don Porfirio Muñoz Ledo, estamos en ajuste de tiempo, ya acercándonos a la recta final, aún tenemos tiempo, pero le quiero hacer yo 2 preguntas personales y que también han sido motivo de sus más recientes visitas a la comarca lagunera. La primera es, en este momento de la pandemia, en donde usted coincide con Henry Kissinger, en que despertaremos o volveremos a un nuevo orden mundial, y en este tiempo de cambio en el país, en donde Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila han formado un eje, digamos, una agrupación de estados, ¿qué tan viable, qué tan prudente, qué tan certera o puntual puede ser o debe ser la creación del estado de La Laguna? Me das una buena noticia. Yo siempre he pensado primero en la unidad entre Tamaulipas y Veracruz. Bueno, o Tamaulipas y Nuevo León. Entonces, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, me parece... Los 3 gobernadores están reuniéndose constantemente. Bueno, esto prejuiciado, corresponde y prepara lo que posible, puesto que debe haber regiones del país compactas. Sí. De esa región sería parte del estado de La Laguna. Así es. Yo no creo que haya ninguna razón jurídica o política para impedir a La Laguna que se autodetermine. No está pidiendo ser
una comarca de ninguna nación extranjera. No es separatismo, no es secesionismo, es una conciencia pública compartida en la laguna. ¿Por qué no reconocer la autodeterminación de los lagunenses? Si a los chiapanecos, que fueron los que pasaron esa prueba en 1824, les preguntas en una encuesta: oye, chiapaneco, ¿tú quieres seguir perteneciendo íntegro a la federación? Claro que sí, Veracruz. Pero es el único movimiento regional que te dirá que no quiere ser ni de Coahuila ni de Durango. Entonces, no han entendido que es un ejercicio de la autodeterminación de los pueblos. Hay una leyenda de que eso va a permitir la secesión, la ruptura del pacto federal. No, se añade al pacto federal, como Chiapas se añadió en 1924. No dijo cuando no había todavía un México definido, no dijo quiero ser de Guatemala, por unanimidad se dio una vez. Hay que ver la decisión autónoma de los laguneros para proceder con ciudadanía. El proceso constitucional es largo, pero puede modificarse en el curso o aprovecharse, porque se tiene que tomar como base un plebiscito de toda la laguna formal organizado por el Instituto Nacional Electoral. Es lo que yo pienso. Estoy a favor del Estado de la Laguna. Muchas gracias, don Porfirio Muñoz Ledo, por su respuesta sobre esta pregunta que también es válida y que es válido también hablarlo con las autoridades. Y bueno, ya para despedirnos, yo le quiero preguntar a usted, porque nos vamos a despedir este espacio con una pieza musical que yo sé que le gusta a usted mucho y que compartimos ese cariño y esa admiración, aunque pues usted lo conoció, Óscar Chávez, Macondo. Macondo. De Óscar Chávez, pero yo le quiero preguntar a usted que nos diga, Porfirio Muñoz Ledo, ¿qué 3 deseos le gustaría a usted que se le cumplieran? ¿Qué 3 deseos nos puede compartir para despedirnos en ajuste de tiempo? Bueno, la leyenda de los Reyes Vagos y las leyendas de fin de año. Más que deseos, propuestas que tienen que ver con el país en su conjunto. La primera de todas es unir fuerzas para que este movimiento que vimos se concrete en una nueva constitución, por el que he luchado mucho. Segundo, una transformación de la organización de estados, que en realidad son portadores de naciones. No hablamos de interestatismo, hablamos de internacionalismo. Es decir, que la nación mexicana puede expresarse con toda libertad, pero fundando nuevas relaciones humanas. Es decir, que reconozcan la igualdad de los seres humanos. Eso es fundamental. Y luego, como colofón, no las pongo en orden, terminar en lo posible con la relación que funda, por desgracia, las sociedades humanas. La relación entre el patrón y el esclavo, entre el dueño y el esclavo. Vivimos todavía una prolongación del antiguo régimen en el sentido de las relaciones humanas. Y se puede decir, sé que tendría razón Marx, en decir que el Estado es el administrador de los intereses de la burguesía. Hay que hacer un Estado nacional nuevo que comprenda a todos los mexicanos y una nación que comprenda al México extraterritorial. La nación somos todos los mexicanos donde quiera que estén, y el Estado debe ser la expresión de los mexicanos. Es fundamental. Muchas gracias, don Porfirio Muñoz Ledo. Le agradezco profundamente su tiempo, sus palabras y el que nos permita iniciar esta semana en ajuste de tiempo en Adictivo Radio 90.3 de FM desde Torreón, Coahuila, con sus palabras. Don Porfirio Muñoz Ledo, muchas gracias. Nos despedimos de este ajuste de tiempo y nos escuchamos mañana. Vamos a escuchar a Óscar Chávez y Macondo. Gracias. Muy buen día. Te agradezco la oportunidad.